noches. Me están diciendo que lo llevan a la Fiscalía a Segovia y no a la comisaría. Es una información de último momento y ahora vamos a ampliar. Pero quiero arrancar diciéndote, antes de hablar y saludar al ministro, que los metrodelegados no son los dueños del subte. Es lo que primero vos tenés que saber para comprender qué es lo que está pasando. No pueden impedir que los subtes circulen, y menos sentarse en un andén para interrumpir su tránsito. Esto es un delito, esto es gravísimo. Es un delito aquí, en Cuba, en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, en España, en cualquier parte del mundo. Repito, no pueden impedir, como lo hicieron de madrugada, que el subte circule, y de la manera que lo hicieron. Está mal, cometieron dos delitos. Uno se llama contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte y comunicación. El otro, resistencia a la autoridad. Buenas noches, Facundo Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Después lo desarrollamos, pero se trata de dos delitos graves. Sí, a ver, sí. Van a salir dentro de un tiempito, dentro de unas horas, Segovia y todo lo que queda. Pero los delitos son graves. Sí, sí, son dos delitos tipificados obviamente en el Código Penal, es el 194 y el 237. Son delitos que tienen escalas penales de hasta 2 años de máxima. Pero ¿sabes qué, Luis? Son delitos. Y la justicia, ustedes hablaban recién en el café, decidió en este caso que se modifique de alguna manera el criterio. Estaban cometiendo un delito, se tuvo el criterio de la flagrancia para avanzar, se llamó a una fiscalía y después te voy a contar un poco el recorrido de esa causa. Bueno, ya saludamos al ministro Triaca. Ministro, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Bueno, lo habíamos invitado hace un tiempo, cumplió con la palabra, le agradecemos. Por favor. Ministro, la primera definición sobre lo que pasó, lo que viene pasando desde las 4:30 de la madrugada. Mire, Luis, la función gremial es principalmente velar por los derechos de los trabajadores, hacer cumplir lo que se hace o lo que se firma en los acuerdos, tanto los convenios como las paritarias y demás. Lo que no es la conducta extorsiva, lo que no es incumplir lo que establece la ley. Eso está por fuera de la conducta gremial. ¿Usted define lo que sucedió como una conducta extorsiva? Y viene haciéndolo en algún sentido este gremio que no está facultado, por lo que ha sido el fallo de la Corte, a poder negociar la paritaria. El reclamo, como lo señalaba hoy Segovia, tenía que ver con la paritaria. Y la paritaria no es de índole de metrodelegados, toda vez que no ha completado la tramitación para tener la personería gremial. Entonces, esa personería gremial, que hoy la tiene el sindicato de la Unión Tranviaria Automotor, ha acordado una paritaria. Esa paritaria tiene una revisión, velando por la recomposición del poder adquisitivo de sus trabajadores, y así lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, que esta actitud tiene que ver con otra cosa. Esta actitud tiene que ver quizá con una mirada política, también con una mirada de posicionamiento gremial, y el nivel de violencia que han visto hoy es un nivel de violencia que es intolerable. Es decir, que vos no dejes trabajar a otros trabajadores no es parte de lo que está dentro del marco del plexo legal, digamos. Entonces me parece que ahí hay un límite, y este límite hay que ponerlo, ¿no? A ver, dijo varias cosas. Una, no dejan trabajar a otros trabajadores. ¿Le consta, ministro? Bueno, es lo que ha pasado. Cuando interrumpen el servicio y hay otros que lo quieren dar ese servicio, definitivamente están impidiendo que otros trabajadores que sí quieren ir a trabajar lo puedan hacer. Y esto es muy importante que lo dejemos en claro, porque hasta la propia OIT, últimamente, en el fallo sobre ATE y Tierra del Fuego, determinó que el derecho a huelga no es un derecho absoluto, que también es un derecho a acceder al trabajo, poder realizar las tareas, como también tener transporte público, digamos. Y me parece que ahí es donde Pero se va a perdón, discutir ministro, mucho. perdón, esto no es una huelga clásica. No es un. A ver, tienen derechos por ley a manifestarse, hacer huelga y demás. Y hacer huelga. Esto no es una huelga. Por eso, cuando eso se excede y va al hecho delictivo, cuando eso se excede e impide a otros poder trabajar, digo, ahí hay un exceso en el uso de la función gremial. A ver, Facundo Pastor, vos tenías una información que hasta ahora es una versión y que yo le quiero preguntar al ministro Triaca.
¿podrías plantearla o planteársela directamente al Sí, ministro? a ver, lo charlábamos fuera de aire y se lo pregunto al aire al ministro. Hay una información que indica que el Ministerio de Trabajo podría declarar al subte como un servicio esencial. Eso se hace, la tramitación de eso es a partir de una situación particular. ¿Pero lo van a hacer, ministro, esto? La empresa o la ciudad, que son los que tienen la concesión, pueden elevar la solicitud para determinar esto. Hay un comité de garantías. Ese comité de garantías evalúa el caso y a partir de eso se define cuál es el servicio esencial. Por supuesto que ese comité ya está constituido y si Pero, la o sea, ciudad... que usted solicitó, digo, me parece que este es un anticipo que a usted le solicitaron Todavía no, que analice. Todavía no, pero si la ciudad, que es la dueña de la concesión, o la empresa que ejecuta la concesión solicita eso, va a ser tratado como cualquier otro que nos solicite esa evaluación. Esto generaría que siempre tiene que haber una dotación de emergencia para funcionar. Tiene que darse una dotación mínima para poder brindar el servicio. Ministro, no quiero dejar de preguntarle sobre algunas cosas que dijo usted. Usted dijo que esto tiene creo que utilizó la palabra trasfondo político. ¿Me podría explicar por qué? Mire, y hagamos un poco de historia, Luis. Cuando nosotros nos tocó asumir el 10 de diciembre, la semana previa le dieron la personería el ministro Tomada a Metrodelegados. ¿Perdón? Faltando pocos días para... A mí me dijeron sí, pero 5 días antes le dieron. Sí, así fue. A ver, de nuevo, 5 días antes 26 de noviembre, Luis. de que Cristina se fuera, el ministro Tomada, que a mí me consta, ministro Tomada, usted no lo podía ni ver ni a Segovia ni a ningún metrodelegado del subte. De repente le firmó la personería jurídica. ¿Para qué, ministro? Bueno, para poder, entre otras cosas, poder hacer las negociaciones paritarias y algunas otras cuestiones. Cosa que fue objetada por el otro gremio, por la Unión Tranviaria Automotor, fue tratado en Cámara y llegó a la Corte. Y la Corte dijo justamente lo que señalaba Pastor recién, que el tratamiento que había tenido ese expediente no había completado todos los requerimientos que tenía que tener. Por eso, hoy, si quisieran los metrodelegados, tienen la posibilidad de presentarse en el Ministerio y hacer las solicitudes correspondientes como tienen que hacerlo, y no como lo hicieron durante la gestión anterior. Me deja que yo haga la lectura correspondiente con la información que tengo. Usted, ministro, yo le voy a contar lo que pasó acá. Ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Carlos Tomada, ni su segunda, Noemí Rial, ¿no? Se bancaban un minuto, ni a Segovia ni a ninguno de los metrodelegados. No se lo rebancaba. Pero ni un minuto, ¿eh? No le atendían el teléfono. No querían hablar con ellos. ¿Por qué 5 días antes Cristina le ordena al ministro Tomada, y el ministro Tomada, muy solícito, le tira por la cabeza a la personería? Yo les voy a explicar por qué. Porque el enfrentamiento que tenía en esa época Moyano con Cristina, dicho sea de paso, ahora están a los besos. Repito, ahora están a los besos. Quiere decir que no les importa nada. Muchos principios no tienen. El enfrentamiento que tenían Cristina con Moyano y el vínculo de la Unión Tranviarios Automotores, el sindicato, con Moyano, hizo que Cristina le dijera a Tomada, dale, alimenta a estos pibes, y le dieron la personería. Le entregaron la personería jurídica por eso. Y la Corte dictaminó que no están autorizados a negociar paritarias. Pueden protestar. Segovia puede decir lo que se le antoje. Pueden reclamar mejores salarios. ¿Quién no tiene derecho a reclamar? Y probablemente sean justos los reclamos. Pueden llamar a una huelga si los trabajadores lo bancan. Los trabajadores no lo bancan. Por eso tuvieron que interrumpir el paso del subte. La inscripción legal le permite hacer una asamblea y hacer una huelga. Pero lo que no hicieron fue una huelga hecha y derecha. Fue más bien un sabotaje. Un sabotaje que tiene efectos catastróficos con una economía que no crece. Porque dejaron a más de 1 millón de personas sin transporte público. Enseguidita, Facundo Pastor te va a mostrar el fallo de la Corte. Que cada uno quiere interpretar como se le antoje. Pero es un fallo, y es un fallo taxativo. Ah, y otra cosa, la decisión de Segovia, los metrodelegados, no es popular, ¿eh? No es en defensa de los laburantes. Los laburantes fueron los que estaban hoy colgados de los colectivos tratando de llegar a su casa, y los que a media mañana tenían que llamar a los laburos porque no llegaban a los laburos.
ni pueden pedir ni merecer la solidaridad de nadie. Hay en el medio una interna sindical furiosa que no se termina de solucionar. Una interna entre la UTA y los autodenominados metrodelegados. Y por supuesto, obviamente el ministro lo dice en su lenguaje. Yo, como no tengo ningún problema, lo he criticado al ministro públicamente, busquen los archivos. Y por supuesto hay un aprovechamiento político, innegable. ¿Y por quién? Por parte de los seguidores de Cristina Fernández, entre otros. Cristina no aparece públicamente, pero opera. Porque es la que más le conviene el cuanto peor mejor. Yo lo que les pediría, por lo menos, que no sean hipócritas. Que no sean hipócritas. Se los acabo de decir, ni Néstor, ni Cristina, ni Tomada se los bancaron nunca. El ministro Tomada nunca los quiso recibir. Nunca los quiso recibir. Miren que se cansaron de pedir la audiencia. Recién le dio la personería 5 días antes de abandonar el ministerio. Y no lo hizo por convicción, sino por obediencia ciega, añado yo, a Cristina, quien en ese momento estaba enfrentada con Moyano. Y por lo tanto con la UTA, que para entonces era aliada de Moyano. Yo esta tarde vi a Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la ciudad. Yo me gustaría preguntarle a Aníbal, porque lo conozco hace muchos años. No tengo ningún problema personal con Aníbal. ¿De qué lado hubiera estado si lo hubiesen parado el subte? Voy de nuevo. Aníbal, estimado Aníbal Ibarra, ¿de qué lado hubieses estado si te hubieran parado el subte? Veo a Mariano Recalde. Dicen que es el estudio que los defiende. Bueno, se hicieron amigos hace 5 minutos. Lo veo haciendo política, a mi entender, mala política. Cuando manejaba aerolíneas, estaba del otro lado del mostrador. Pero volvamos a la idea original. Así seguimos hablando con el ministro y Facundo nos da más datos. Los metrodelegados no son los dueños del subte. No son los dueños. Ni siquiera la empresa es una dueña, es una concesionaria que está regulada por el Estado. ¿Sabes quiénes somos los dueños del subte? Todos nosotros. Todos nosotros. No pueden cortarte a vos porque se les ocurre o porque ellos se creen más que todos los demás el derecho a viajar. ¿A cuántos liberaron de los 16 delegados detenidos, Hugo? Liberaron a 11, hay 7 en este momento que están declarando en la Fiscalía número 30 a Daniela Dupuy. Ahí va Segovia también a declarar. Después de la declaración que le tome la fiscal, todos van a quedar en libertad. Me voy a hablar con el ministro, pero antes, Facundo Pastor, ¿qué es lo que dice el fallo, el famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia del que está hablando todo el mundo? Mirá, Luis, en esto desemboca este conflicto que vos venís contando, que el ministro recién contaba. Se inicia el 26 de noviembre del 2015, cuando efectivamente se hace ese trámite administrativo y el ministro Tomada, por entonces, le otorga la personería a los metrodelegados. Después la UTA denuncia que efectivamente no se cumplió el procedimiento establecido en la ley de asociaciones sindicales, que es la 23.551. La Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo avanza sobre este punto y finalmente interviene la Corte. ¿Qué dice la Corte el 13 de marzo del 2018? Fíjate, ahora vamos a repasar los delitos. ¿Pero qué dice la Corte? Dice que se desestima el reclamo justamente porque todavía hay instancias hacia adentro del Ministerio de Trabajo, y ahora el ministro va a desarrollar esto, que tienen que definir. Es decir, no es una instancia definitiva, la tiene que todavía seguir, digamos, básicamente, Luis, se tiene que todavía seguir preguntando el procedimiento. ¿Cuántos son los empleados? ¿Cuántos son los trabajadores reales que responden a UTA? ¿Y cuántos responden a metrodelegados? Porque vos sabés que la personería jurídica se da sí, solo sí, ese gremio tenga un nivel de representatividad en la jurisdicción que sea lo suficientemente importante como para que la justicia le reconozca la representatividad. Esto es lo que dice la ley, la letra fría de la ley. Entiendo, Facundo. El Ministerio de Trabajo, usted como ministro de Trabajo, ¿no puede accionar directamente? Primero de todo, esto es de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Es un servicio particular de la Ciudad de Buenos Aires, por eso ha intervenido la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros como ministerio y velando por el cumplimiento de los convenios, tratamos de que tanto en su momento la UTA como cuando hicieron la inscripción metrodelegados cumplan con todo lo que tienen que cumplir para otorgarle la personería gremial.
nosotros hemos sido muy restrictivos en el otorgamiento de esto, porque entre otras cosas hay que hacer cumplir algunos pasos que durante otras gestiones no se dieron, y particularmente en el caso de Metrodelegados no se dio, que es cuando hay una solicitud de simple inscripción, que es el primer paso que tienen que dar, es darle traslado a todos los gremios que están intervinientes en esa actividad. Bueno, esto no había pasado. Y a partir de eso hay una serie de incumplimientos en el procedimiento por el cual se le otorga la inscripción gremial, que es lo que la Corte le dice, no señor, vuelva para atrás, empiece todo de vuelta, y esto hoy está facultado para que suceda. Es decir, que podrían no estar reclamando y dedicarse a cumplirlo con lo que le dice la ley de asociaciones sindicales. Les quiero preguntar esto. Y después me preparan, por favor, el video. Prepárenme 2 o 3 videitos de esos extraños que mostró Eduardo Feynman o los que tengamos nosotros. Pero quiero el video de cómo empezó todo, la cronología perfecta. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted cree que está el kirchnerismo detrás de esto, Cristina? Mire, a ver, volvemos, Luis. Le otorgaron la personería 5 días antes de terminar el mandato. Podrían haber esperado para que el ministro entrante evalúe si correspondía, no correspondía y demás. Digo, esto es lo primero de todo. Se lo vuelvo a preguntar, ¿cree que sí? ¿Piensa que sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que Cristina está detrás de esto. Que no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que muestra un accionar y muestra una forma de hacer una conducta gremial que en muchas ocasiones, que lo vemos asociado al kirchnerismo, como cuando también vimos que le tiraban piedras al presidente a algunos delegados gremiales, cuando también vimos que había abusos en otros que extorsionan a empresas, digo, ese comportamiento es un comportamiento que está por fuera de la ley. Y ese comportamiento va a ser denunciado por este ministerio, pero también por cualquier actor dentro de la vida de la sociedad que vea que haya una conducta que excede el comportamiento gremial, hay que denunciarlo. Bueno, habló de extorsiones a empresas. Supongo que debe estar hablando del gremio de Moyano. Enseguida vamos a hablar de eso. Todo empezó así. Préstenle atención, no se pierdan ni un segundo. Me llevan preso por discutir paritaria, porque estamos defendiendo el bolsillo de los compañeros. Hace varios días que los metrodelegados vienen haciendo cortes ilegales en diferentes líneas del subte y afectando el transporte con normalidad de los vecinos de Buenos Aires. Los cortes al transporte público no son contra el gobierno. Los cortes son contra la gente. Le pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, que paren por paritaria libre para todos los trabajadores. Nada más, muchachos. Yo le digo, por acá, por acá. No, yo no soy payaso, esto adulto. Yo no soy payaso. Como un movimiento de pinza, esto es un combate cuerpo a cuerpo. Bueno, ministro, yo le voy a mostrar ahora un video donde Segovia aparece diciendo, entiendo que cuando todavía no se había tirado ningún gas lacrimógeno, que informen que tiren gases lacrimógenos, y le voy a pedir su opinión sincera, ¿no? ¿Podemos ver ese video, por favor, que a mí me impactó tanto cuando lo vi por primera vez? ¿Lo podemos ver? Vamos. ¿Cómo se llama el comisario? No diga nada, ya está Ariel. Que para el tipo no entiende nada de trenes. Por eso le estaba diciendo. Tomá Ariel. Mandá en Twitter, tiraron ¿cómo se llama? Dale el timón. A ver, ¿no te abren ahí? ¿No te están queriendo abrir ahí?
Y ahí van a hacer algo, ¿eh? ¿Para dónde se abre? ¿Para dónde se tranca? Ahí estamos bien, haciendo señas. ¿Mandaste? ¿Qué pusiste? Nos acaban de tirar gases lacrimógenos. Lo que sé es que tirar las piedras antes de salir. No, pero ¿cómo se llama? Esperen, no se pongan locos. No, más bien, falta media hora. Ya está, falta media hora. Bueno, yo voy a ganar crónica y lo voy a filmar en directo cuando Está saliendo en vivo, ¿vale? ¿Crónica? Ahora vos. Toma. No, Saca, crónica no. saca que te voy a poner crónica. A ver, acá hay tres cosas. Primero, poné que nos están tirando gases lacrimógenos. A ver, mentira, ¿qué tiene para decir? La verdad es que, digamos, primero de todo muestra la actitud, digamos, ¿no? O sea, una actitud donde a través de la mentira tratan de poner una situación o un clima que no es el que se está viviendo. Y esto no significa que no haya que evaluar el comportamiento de todas las partes, porque también nosotros como Estado tenemos que asegurar el derecho a huelga, pero también establecer los límites para que ese derecho no colisione con aquellos que tienen el derecho de ir a trabajar. Entonces ahí, Luis, me parece que esta parte de la esencia de esta discusión. Después cuando dice que me saque Crónica solamente, ¿tiene exclusividad con Crónica? Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Crónica es de Moyano? Que yo sepa, no, pero no conozco a los accionistas de Crónica. Ah, porque parecen voceros de Moyano. No conozco, Luis. La verdad es que lo que sí creo es que deberían dedicarse a la función gremial, los dirigentes gremiales y aquellas organizaciones gremiales. Cuando las organizaciones gremiales se ocupan de otras cosas, digamos, están fallando a la actividad principal para lo cual son elegidos, ¿no? Me quedé con una segunda cosa que dice, se la quiero recalcar de nuevo. Primero habla de los tweets y mandarle Twitter. Y después, ¿qué es lo que dice lo segundo? A ver si alguien lo recoge. Porque es una definición mentirosa de nuevo y política. ¿Me lo pones el final, aunque sea? Dale. ¿Cómo se llama el comisario? No digas nada, ya está, Ariel. Que para el tipo no entiende nada de trenes. Por eso le estaba diciendo. Tomá, Ariel. Mandá en Twitter, tiraron ¿cómo se llama? Dale el timón. A ver, ¿no te abren ahí? ¿No te están queriendo abrir ahí? No. Y ahí van a hacer algo, ¿eh? ¿Para dónde se abre? ¿Para dónde se tranca? Ahí estamos bien, haciendo señas. ¿Mandaste? ¿Qué pusiste? Nos acaban de tirar gases lacrimógenos. Lo que sé es que tirar las piedras antes de salir. Ahí está. Primero está el tuit. Nos acaban de tirar gases lacrimógenos. Pero ahora escuché y era lo que quería decir. Tenemos que tirar las piedras. No estaban diciendo tiremos las piedras. Estaban diciendo saquémonos encima las piedras. ¿Qué tiene para decir, ministro? Espero que esas piedras no hayan sido para lastimar a alguien, digamos, o para hacer que alguien no pueda acceder al trabajo, digamos, porque eso para mí sería un agravante de lo que ya se había cometido, el incumplimiento de lo que establece la ley, que es que no se puede interrumpir el servicio de transporte, y por otro lado también reconocer la autoridad de tanto la Fiscalía como de la Policía cuando están en esto. Y me parece que, vuelvo a decir, Luis, a mí me preocupan los comportamientos gremiales que exceden esa función. Es decir, cuando hay una conducta extorsiva, cuando hay una conducta violenta, cuando se quiere imponer a través de esos mecanismos la actitud hacia el resto. Y eso, en esta Argentina que queremos construir, que queremos desarrollar, que nos decimos la verdad, que aunque haya momentos de tensión y dificultad, porque Luis, en el mundo gremial no deja de haber tensión cuando hay negociaciones por recursos. Y ahora vamos a hablar de ingresos las paritarias y después vamos a hablar con Santangelo, socio de Melconian, entre otras cosas, que tiene cosas que decir con el tema de las paritarias que se vienen, ¿no? Por supuesto, pero digo, no es que es un mundo sin tensiones o es un mundo que no tenga dificultades. Ahora, hay un límite que tiene que ver con lo que establece la ley y la violencia no es un método. Ahora, ministro, las paritarias siguen siendo libres, ¿no? Lo son, sí. Todavía se cerraron más del 70% de las paritarias, faltan las que el calendario lleva todavía por cerrar. ¿Tienen cláusula de revisión la mayoría? La mayoría tienen cláusula de revisión. ¿Cuál es el promedio de porcentaje de aumento del cierre de las paritarias ya? 15% con las cláusulas de revisión que arrancan desde septiembre hasta marzo del año que viene. ¿Qué significa una cláusula de revisión? ¿Cómo podrían...? A ver, que las partes, cuando hacen una evolución de lo que ha pasado durante ese periodo paritario, recordemos que lo que
corre es el periodo paritario. A veces arranca de enero a diciembre, a veces arranca de marzo a febrero, por ejemplo la de comercio, la de construcción, de abril a marzo. Es decir, que el periodo que se evalúa es ese. Cuando esas cláusulas de revisión le permiten en ese momento donde están establecidas analizar si la evolución de la inflación fue superior o no a ese 15% y en el caso de que haya sido, se contempla cómo compensar ese aumento. Yo voy a seguir hablando le permite, sí. Déjeme decirle, Luis, le Sí. permite al trabajador principalmente y al empleador tener previsibilidad, pero por otro lado, saber que la recomposición del poder adquisitivo del salario está en ese proceso de negociación. Bueno, enseguida vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando de lo que pasó con los metrodelegados, vamos a hablar también de las acusaciones por extorsión al gremio de Moyano, y yo quiero saber qué es lo que piensa usted y qué es lo que puede hacer el Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque Totalmente. en algún momento y en alguna zona el Ministerio de Trabajo y en alguna época ha sido cómplice de esto. Pero Facundo Pastor, explícame los delitos que se le imputan a los metrodelegados. ¿Qué Mirá. delitos, según la fiscal, habrían cometido y por qué están presos todavía 7, ¿no? ¿Me dijeron? 7 y Segovia. 7 y Segovia. Mirá, Luis, es Dale. importante aclarar que acá no hubo un desalojo de la justicia. Este es un criterio a tener en cuenta, porque siempre se habla de un piquete, se espera el desalojo de la jueza o del juez. No pasó eso. Acá la policía de la ciudad consideró que los metrodelegados estaban cometiendo un delito, es decir, estaban cometiendo un delito en flagrancia, llegaron a las vías, vieron que se estaba es un cortando, este delito es el en primero de los... flagrancia? Claro, y ahí Es lo un que delito hicieron... en flagrancia. ¿Qué es el delito en flagrancia? Llega digamos, en este caso la policía y ve que se está cometiendo una conducta tipificada en el código. Está Entonces lo sucediendo. interrumpe. Exactamente. ¿Y cuál es el delito en flagrancia? El contemplado en el artículo 194, es el primero que vamos a explicar. Está dentro del capítulo de los delitos contra la seguridad pública, delito contra la seguridad del tránsito y delito contra los medios de transporte. Es claro y concreto lo que dice, Luis, cuando vos lees: el que impidiere el normal funcionamiento del transporte por tierra, por agua, por aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad, de sustancias energéticas, será reprimido con una escala de 3 meses a 2 años de prisión. El segundo delito que es claro y concreto que cometen es el delito de atentado y resistencia contra la autoridad contemplada en el artículo 237. Ese es el que te acabo de leer, el que impidiera el normal funcionamiento de los transportes por tierra, por agua, por aire o los servicios públicos de comunicación. Fíjate que en la parte de abajo será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Este es el primer delito que la policía llega como auxiliar de la justicia y se encuentra un delito en flagrancia. Llaman a la fiscal y le preguntan: ¿qué hacemos? ¿Los detenemos? Sí, deténganlos porque es un delito en flagrancia. Digo, me parece que el criterio hay que seguirlo, Luis, porque se va a poder aplicar en otras situaciones. Artículo 237, que es lo que contempla el famoso resistencia contra la autoridad. Lo ves ahí, atentado y resistencia contra la autoridad, también contemplado en el Código Penal. ¿Qué es lo que dice? Prisión de 1 mes a 1 año. Al que emplear intimidación o fuerza contra un funcionario público, contra la persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal para exigirle la ejecución o omisión de un acto propio de sus funciones. Es un delito. Son 2 los delitos por los cuales seguramente los van a indagar, seguramente les van a iniciar un proceso. E insisto con esto, Luis, sigamos el criterio del delito en flagrancia, que me parece que es novedoso y aparte interesante para ver qué antecedente crea de aquí en adelante. Me preparan el otro video donde aparece diciendo que no sabe ni cómo funciona un tornillo del subte, Segovia. Me lo preparan, pero quiero decirles algo. Es cierto que acá hay una decisión política del gobierno de la ciudad de pedirle a la justicia que paguen por los delitos que se cometen. Es cierto que hay una línea fina entre lo que se considera represión y denunciar los delitos y que los fiscales y los jueces actúen. No hay que confundir el derecho a huelga, la libertad de trabajo, la discusión paritaria, que ahora lo voy a volver a plantear con el ministro, con lo que acaban de hacer estos metrodelegados. De nuevo, son decenas,
no sé si llegan a cientos, son decenas. ¿Son la mayoría del sindicato? No, no son la mayoría del sindicato. Esto es como una minoría te impone por la fuerza algo que es absolutamente ilegal. Y esto no es ni progre, ni popular, ni ayuda a los trabajadores. De hecho, confirmame, Facundo, Hugo Machiavelli, siguen, o el ministro debe saber, siguen en huelga, ¿no? Sí, sí. Ellos se declararon en huelga, sí. Lo que pasa que, a ver, ahí es medio contradictorio, ministro, porque en huelga se declara alguien que tiene una personería. Ahí es. Mira, Luis, antes de entrar acá, llamé a una fuente de la empresa. No, perdón, huelga, a ver, el hecho de que estén inscriptos les da derecho a llamar a huelga, ¿o no? A ver, con la simple inscripción pueden hacerlo. Claro, pueden hacerlo. Pero no por el motivo de la paritaria, porque la paritaria no es facultad del simple inscripto, sino del que tiene personería gremial. Exactamente, no pueden celebrar convenios colectivos. Acá está el kit de la Por eso, cuestión. UTA tiene la personería gremial, que es que ha cumplido con todo el proceso que le implica la ley de asociaciones sindicales para tener ese otorgamiento, y hay gremios que tienen simple inscripción. Ante la simple inscripción no está facultado por los fallos que establece la Corte a negociaciones paritarias, por ejemplo, o de convenios. Entonces ahí está la gran diferencia. Por eso el firmante de la paritaria es la UTA, y esto ya no es nuevo, Luis, ha pasado en los últimos periodos también. Por eso esto que estamos planteando ahora, y a partir del fallo de la Corte, me parece que muestra por lo menos algún tufillo político. Bueno, ¿y el tufillo político está incluido Moyano o lo que le está pasando a Moyano? Mire, la verdad es que yo veo a veces actitudes de algunos dirigentes que son individuales, que tienen que ver con intereses particulares. ¿Y en Moyano también ni lo está siquiera viendo? tienen que ver con la discusión de los derechos de sus trabajadores, y que me parece que muchas veces se rasgan las vestiduras en nombre de los derechos de los trabajadores, pero que en realidad están defendiendo otro tipo de intereses. ¿Qué intereses? Y me parece, y algunos son negocios, algunos son objetivos políticos, algunos tienen que ver con intereses particulares dentro del mundo gremial para tomar y condicionar a otros, cosas que son actitudes que nosotros creemos que no tienen que existir. ¿Vio las denuncias que nacieron en este programa de una mujer, una transportista, que dijo que la extorsionaron y la apretaron? Sí, está la justicia federal. ¿Cuál es su mirada sobre eso? A ver, primero de todo, no está dentro de las funciones gremiales hacer lo que le reclamaban a esta señora, ¿no? O sea, aquel que está dentro del marco de un convenio, cumple con lo que establece la ley, no tiene por qué ser exigido de ninguna otra cuestión. Particularmente, nosotros creemos que el ejercicio de exigirle el libre deuda no corresponde dentro del marco de lo que establece el derecho laboral, digamos. Entonces, me parece que ahí hay un exceso, por una parte, que también me parece que a veces tiene que ver con una conducta para que después se genere extorsión, ¿no? Ok, ¿y por qué no se lo impide al Ministerio de Trabajo? Porque dentro de todo el marco de lo que establece el Ministerio de Trabajo, nosotros hacemos cumplir lo que dice la ley. Cuando hay un exceso, y ahí ha intervenido la justicia, y ha intervenido, me parece, adecuadamente, donde no tiene que permitirse esos excesos, ¿no? Vean este video y este audio. Es Segovia confesando que sabe tanto de subtes como yo de aeronáutica, digamos. Hasta si me apurás, te diría que sé un poquitito más yo de subte que Segovia. Míralo. Masa corta y alerta que están sin subte, quilombo en el subte, eso, nada más. Bueno, listo. Dale. Están cubriendo los medios, no están saliendo a ningún lado. Yo no sé nada de estos coches, sino ya boludo. No hay una llave, ¿cómo se llama? Una llave que, ¿cómo se llama? Del coche. No, yo no conozco nada. Masa corta y alerta que... Bueno, ahí está. No entiende nada, no sabe ni cómo se cierra una puerta, ni cómo... Y otra pregunta, ¿qué hacía Eve Bonafini ahí? ¿Qué hacía? Yo me imagino que hacía, pero pero ¿cuál era el criterio político que tenía? Bueno, ministro, ¿cómo va a terminar esto? A ver, yo creo que esto tiene que tener su tramitación judicial. Me parece que el incumplimiento de las funciones por parte de algunos trabajadores, si la empresa lo sanciona, está dentro del marco de la ley. Si hay una huelga y la empresa decide que no va a pagar esa jornada, también está dentro del marco de la ley. Me parece que, como señaló acá Pastor anteriormente, la mayoría de los trabajadores no tienen esta conducta, no tienen esta forma de desarrollarse, ni tienen estos intereses, o sea, y me parece que ahí hay algo que nosotros tenemos que mirar.
Pero también como Estado tenemos que asegurar que se cumpla con lo que establece la ley en relación al derecho laboral, que se cumpla con todo lo que tienen que cumplir en relación al convenio y a la paritaria, que ya fue firmada, que fue homologada y que tiene cláusula de revisión, porque me parece que acá el reclamo está enmascarando otras cosas, Luis. ¿Qué cosas? Y yo creo que hay, justamente, si hay una negociación paritaria, si esa negociación paritaria fue clara, fue homologada al Ministerio, la conocen todos los trabajadores y demás, me parece que hay otra intención, ¿no? Y yo le pregunto, ¿usted le están poniendo límites a las paritarias? No, Luis, por eso nosotros hemos puesto estos mecanismos de revisión. Todavía faltan cerrar más del 30% de las paritarias, se cerraron el 70%, pero creemos que eso tiene que ser parte del proceso de negociación. Una paritaria, Luis, es lo que una empresa puede pagar y seguir siendo sustentable y también lo que los trabajadores reclaman para recomponer el poder adquisitivo de su salario. Ese equilibrio lo buscan entre las partes. Nosotros como Ministerio de Trabajo trabajamos para que haya un consenso en esa solución y también velamos para que no impacte sobre terceros que no están sentados en esa mesa de negociación. Esa es un poco la tarea del Ministerio. El gobierno, el presidente Macri el miércoles pasado hizo una fuerte autocrítica. ¿Qué autocrítica tiene para hacer usted como gobierno y como ministro de Trabajo? Mire, nosotros tratamos de trabajar para que el marco de conflicto que ha tenido la Argentina en la relación del vínculo entre trabajadores y empleadores cambie a favor de un marco de consenso. Creemos que en la Argentina, si podemos ponernos de acuerdo, el sector empresario y el sector trabajador, podemos producir mucho más, generar más puestos de trabajo y generar más oportunidades. Hasta hoy la Argentina, ese cambio cultural le cuesta, creemos que tenemos que hacer mucho más, que tenemos que seguir trabajando con empeño para poder cambiar esa conducta en la Argentina. Es difícil, Luis, son muchos años de hacer las cosas de otra manera. Hay una dirigencia que mira más por el espejo retrovisor que hacia adelante y a veces eso cuesta, pero también entendemos que es el camino que tenemos que recorrer. Creo que todavía falta mucho por hacer, que tenemos que subir los estándares de discusión a nivel gremial empresario, a nivel de negociación y entender que entre todos podemos resolver los problemas que tiene Argentina. No lo resuelve nadie mágicamente, como dice el presidente. Pablo Moyano dijo que el presidente lo quería meter preso. Mirá, lo que yo creo es que tienen que responder a lo que le pide la justicia, digamos. O sea, la tranquilidad que tiene que tener cualquier dirigente gremial argentino es que si responde a lo que dice la justicia y puede explicar lo que la justicia le manda, no va a tener ninguna persecución porque en la Argentina eso no existe más. Eso le puede funcionar en la cabeza a aquellos que creían y usaban a algunos jueces para perseguir a otros. En la Argentina que estamos viviendo, el gobierno nacional no se dedica a hablar con los jueces para perseguir a unos o a otros, ¿no? No le puedo dejar de preguntar, ¿qué enseñanza, qué aprendizaje le dejó lo que pasó con Sandra Heredia? Mire, Luis, yo siempre traté de plantear las cosas con mucha claridad, nosotros obramos de buena fe, teníamos la intervención de un gremio que era muy complicado, un gremio que requería de tener gente cercana para entender los procesos de lo que se estaba discutiendo ahí. El proceso judicial en contra del Caballo Suárez tenía mucha delicadeza, mucho cuidado, y a nosotros nos obliga a establecer un nivel de estándares sobre los procesos de intervención, para lo cual vamos a poner un protocolo en los próximos días que nos permite tener otro nivel de discusión en las intervenciones. No hay un marco normativo para las intervenciones y es parte de la tarea que también tenemos que reparar. Bueno, yo quisiera mostrarle esta foto, no sé si tenemos foto o video, de, algunos dicen ya, el superministro Nicolás Dujovne, es un ministro coordinador, pero es una foto, usted estaba ahí, ¿no? Estaba ahí al lado del ministro Ibarra y de Caputo. Allá por la punta de la mesa. Está riendo, me parece usted, ¿no? Es que era recién cuando arrancamos. Después se fue... Después a ver, ¿me ponen esa foto de nuevo, por favor? ¿Me ponen? Ahí está, ahí la tengo. Ahí está Triaca al lado de Ibarra, está Luis Caputo, Rogelio, Echeverre, Aranguren, Pancho Cabrera, Quintana, bueno, a este lado está Lopetegui, Galeani, Pena, que es el secretario de Hacienda. Un poco fuerte ver a Quintana y a Lopetegui, que antes eran los vicejefes de gabinete, coordinadores a los que había que reportando a Dujovne, ¿no? No, a ver, yo creo que es una buena metodología de trabajo la que hemos tenido hoy. ¿Mejor que la anterior? No, a ver, nosotros hemos tenido reuniones de gabinete económico de esta misma manera, que no la coordinaba el ministro de Hacienda en ese momento, la coordinaba tanto Mario como Gustavo, y me parece que es importante, sobre todo a partir de lo que vemos que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es adecuar el nivel de déficit fiscal, que es lo que nos deja más expuestos a la hora de volatilidades como las que hemos vivido las últimas semanas.
que lo pongamos en el centro de nuestra agenda de gestión. Y eso hace que todos los ministros que estamos involucrados en la mesa del gabinete económico trabajemos en función de cumplir con esos objetivos sin dejar de cumplir con muchas de las tareas que tenemos como ministros. A mí me toca la tarea como ministro de Trabajo, a Aranguren la de Energía, la de Echeverri la de Agricultura, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener una solución integrada a los problemas y me parece que esta es una metodología que nosotros creemos que es válida, que no es distinta a la que veníamos desarrollando, pero que nos da un dinamismo mayor a la hora de poner en el foco de atención esto que creemos que nos genera una vulnerabilidad. Tener un déficit fiscal nos genera una vulnerabilidad que ante situaciones de shock externo nos pueden someter a riesgos, por ejemplo el financiamiento, y que me parece que es parte de la tarea que tenemos que resolver. Hablando de financiamiento, ¿vio el video de Melconian en Mar del Plata haciendo un diagnóstico de cómo había manejado el gobierno los últimos 2 años de la economía? No lo vi. ¿No lo vio? No lo vi. Bueno, primero lo voy a despedir y mientras lo voy despidiendo, véalo porque hizo mucho ruido dentro y fuera del gobierno. Gracias por haber venido, ministro. Por favor, Luis, un gusto. Muy bien. Este es el video de Melconian hablando del diagnóstico de la gestión de gobierno, la política económica del gobierno, desde que asumió Macri hasta ahora. ¿No quisiste el 10 de diciembre del 2015 que en 10 minutos por cadena nacional enchufaban los primeros 4 cuadros? ¿Usted quiere ser presidente? Sí. ¿Sabe el quilombo qué es? Sí. ¿Se hace cargo? Sí. ¿Sarna con gusto no pica? Sí, pero me dejaron estos 4 quilombos. Y voy a tomar una decisión porque quiero ser reelecto en el 2019. Y voy a perder el 10 más 10 más 10 de popularidad ahora para recuperarlo después. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y bajo nivel de actividad en la previa a la elección. Dijo Melconian. Rodolfo Santangelo obviamente no es Melconian, pero es socio de Melconian. Yo me atrevería a decir, antes de saludarlo, que más o menos piensan igual. Rodolfo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y? ¿Piensa igual que Carlos? Trabajamos 8 horas por día juntos, así que lo que sacamos son conclusiones de mucho trabajo. Así que sí, más allá de los estilos, sí. ¿Cuál es la pregunta? Acá se perdieron 2 años de política económica. Yo creo que hubo muchísimos avances en la Argentina en muchos campos. En los campos de las instituciones, del funcionamiento de la justicia, del Congreso, de la libertad de prensa, incluso de la gestión de gobierno. Pero en un campo muy específico, que es el de la política macroeconómica, empezaron mal y no lograron enderezar el barco en ningún momento. Y lo que ¿Empezaron mal por qué? Porque hubo un diagnóstico de la situación heredada que creyó que iba a ser fácil, que creyó que con marketing, que con cambio de expectativas, con buenas ondas, con nueva gente, con eso bastaba para dar vuelta y que la lluvia de inversiones y la magia del crecimiento iba a resolver los problemas. Y la vida no es así, Pero ese fue el presidente Macri, ¿eh? Fue la política de gobierno, yo no sé si fue el presidente, fue su equipo, no importa quién haya sido, fue la política de gobierno. Hubo una creencia, ¿te acordás, por ejemplo, las frases típicas del segundo semestre? Todas esas ideas de que iba a ser fácil, de que la herencia era complicada, pero en 6 meses se da vuelta, la inflación baja rápido, las metas de inflación que bajaban rápido, la lluvia de dólares, la unificación cambiaria que no se traslada a precios, todo un conjunto de situaciones que para los que hemos trabajado en la economía hace mucho tiempo y conocemos, yo diría, un poco la calle y la historia, casi te digo que sabíamos que no iba a ser así. La economía nunca es fácil. La macroeconomía no es una ciencia exacta, la macroeconomía, es una ciencia social, pero hay que tenerle mucho respeto. Es una cosa muy delicada que hay que manejarla con mucha consistencia. El año pasado fue aceptablemente bueno, hubo una recuperación de la economía que abrió ilusiones poco desmedidas y no conocemos los tiempos, nunca sabemos el día y la hora, ni por qué, ni el último gatillo, ni la última gota que derrama el vaso. Pero yo te diría, lo que ocurrió en los últimos 30, 60 días, no tenemos que ir a buscar la explicación en cada uno de los detalles de los últimos días, tenemos que ir a buscarlo en los anteriores 800. Ahí se generaron las causas. Después el gatillo
si fue el impuesto a la LEVAC, si fue el mundo, si fue esto, lo otro, es casi una anécdota. Ahora viene el Fondo Monetario a encarrilar esto. ¿Está bien o está mal? Está bien, está muy bien. La decisión tomada el lunes, ya ni me acuerdo cuánto hace fue, mirada ese lunes a las 8 de la mañana era la única alternativa posible. Porque te voy a decir dos cosas simultáneamente. Primero, lo que viene es complicado, pero lo que hubiera venido si no se tomaba esa decisión era más. Y eso más vale que sabemos que el presidente lo sabe, que el gobierno lo sepa y que la dirigencia política de todos los ámbitos, del sindicato, de los gobernadores, del Congreso, lo sepa. Porque si nos desviamos del camino en el que vamos a entrar, que es complicadísimo, es bravísimo, es durísimo, es menos malo que el que tendríamos si entramos en una crisis como la que estuvimos, no sé a cuántas horas de entrar. ¿Así? ¿Estuvimos a horas de entrar? O a semanas, o a no sé a qué tiempo. ¿Una crisis de qué tipo? Y una crisis en el mercado cambiario que se podía contaminar a otros lugares. Obviamente el sistema financiero es uno, el mercado de deuda es otro. Todas esas cosas. Vos fíjate que hoy al fondo se va a pedir que entre plata. Pero ese lunes había que evitar que siguiera saliendo. Había que parar la hemorragia. Si vos no parás la hemorragia, después no sirve el resto de las cosas. Tenés que parar la hemorragia. Ese día se paró la hemorragia, pero hay que mantenerla parada la hemorragia. Y ahora entramos al hospital, al médico, a la sala de guardia. ¿Se paró definitivamente la hemorragia? No, definitivamente no hay nunca nada. Esto vos pensás que si mirás el mercado de las LEVAC, un martes por mes va a haber un test, un parcial. Si mirás el sistema bancario, la deuda, el financiamiento, el crédito, la tasa de interés, no te digo que todos los días, pero esto es una tarea permanente. Yo espero que haya parado, porque, a ver, Argentina no está para un colapso, sería una crisis al cohete, pero hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Ahora, el fondo va a darnos la dieta de todos los días, la llamamos la pechuguita de pollo con puré de calabaza, o sea, volvemos a eso, abandonamos. Ahora me vas a responder si es bueno o es malo, pero esperá que está en la Fiscalía donde ya ingresó Segovia, nuestro compañero Lencina. Buenas noches, ¿cómo va? Se acaban de liberar a otro de los delegados del subte, recién hubo aplausos a la salida de esta persona. Está de la Carbonara aquí en el lugar, Pianelli. Están esperando la salida de Segovia, que según lo que podemos averiguar sería inminente mientras le tome declaración aquí las autoridades judiciales. Ya hay un móvil acá que está por salir, no sabemos de qué se trata, pero a ver si se está levantando la persiana. No, un móvil que estaba acá adentro y que trajo a Segovia, que luego de pasar por el Argerich, donde lo habían llevado supuestamente con un malestar de salud importante, se determinó que no tenía nada. Llegó a este lugar caminando, entró lo más bien y en minutos nada más, según lo que podemos averiguar, ya va a estar saliendo de este lugar para reunirse aquí con los otros delegados del subte que están acá en este lugar. Fíjate si en algún momento podemos hablar con un metro delegado para que nos explique cómo está la situación ahora y si van a levantar el paro o no, Lencina, ¿sí? Si querés acá, Pianelli, ¿lo molesta un segundito? Para Majul. Bien, Pianelli, buenas noches. Pianelli, buenas noches. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿siguen en paro? Sí, muy bien, ¿te imaginas que no? Sí, hasta que le vienen a los compañeros siguen en paro. No entendemos por qué lo tuvieron hasta esta hora, un trámite que dura 1 hora normalmente. El paro se podía haber suspendido tranquilamente a las 3 de la tarde, pero pareciera que a propósito hicieron esto de dejar a los compañeros. Estuvo la fiscal pidiendo hace 5 horas de que manden a tomar declaración para liberar a los compañeros y lo tenían en la comisaría, ¿no? No sé si el comisario... Sí, te escucho. Sí, no sé si el comisario Verón, no sé por qué no trasladaba a los compañeros. Bueno, yo respetuosamente te digo que Segovia y los otros delegados están acusados de 2 delitos vinculados no con el derecho de huelga, sino con la interrupción del transporte y la rebelión a la autoridad, que son delitos reales y que no tienen nada que ver con el derecho de huelga. Te lo planteo respetuosamente y te quiero escuchar. Sí, mirá, cuando vos estás en tu lugar de trabajo ejerciendo derecho a huelga y el lugar de trabajo en el cual vos tenés es un transporte, obviamente cuando estás parando estás interrumpiendo el transporte.
Digo, eso no necesitábamos hacer todo este escándalo para saberlo, lo supimos siempre, hace 20 años que lo sabemos. Nuestro derecho a huelga es precisamente interrumpir el transporte. Néstor Segovia y los demás delegados estaban, y los demás compañeros que están detenidos, algunos no son delegados, eran conductores que estaban en su lugar de trabajo cuando llegó la Guardia de Infantería y los quiso sacar de su lugar de trabajo a los palazos. Tiraron balas de goma, hicieron un descontrol, salieron corriendo los compañeros para todos lados, porque aparte también tienen gas pimienta. Entonces nosotros y los compañeros estaban ejerciendo su derecho a huelga, haciendo retención de tarea en su lugar de trabajo. Lo que no podemos entender que hacía la Guardia de Infantería, 5 dotaciones a la Guardia de Infantería, ¿por qué querían sacar a los trabajadores de su lugar de trabajo a los palazos? Eso es lo que tenían que explicar. Y lo otro te quiero aclarar. Sí, cómo no. Sí. Dale. Sí, lo otro que te quería decir es que lo que se llama como, no, eso que dicen de que era la autoridad, reunión a la autoridad, los compañeros, cuando los llevaron detenidos a los compañeros, fue en el momento que estábamos normalizando la línea. A las 11 de la mañana, Majul, los compañeros empezaron a mover los trenes para acomodarlos en cada estación para que arranque a las 12. En toda la línea, cuando hay un paro, hacemos eso. Una hora antes, para que empiece a las 12 a funcionar. En el momento que los compañeros quieren mover los trenes, es cuando se los llevan presos. Justo en el momento que estábamos normalizando la línea. Entonces, Piñanelli, déjame hacerte una última pregunta porque me quedo sin tiempo y tengo gente que está acá y agradeciéndote el tiempo. Ustedes se dan cuenta que embroman a los laburantes, ¿no? Que los embromaron a media mañana y los siguen embromando mientras que dure el paro. Que no es que esto ni al jefe de gobierno de la ciudad, ni a los grandes empresarios, ni a las concesionarias les mueve un pelo desde el punto de vista personal. ¿Lo comprenden eso, no? No, lo que creo que no comprendés vos, porque es la primera vez que hablamos, es que hace 25 días que nosotros estamos realizando una jornada de 25 días, no una semana, 25 días abriendo molinete, compartiendo café con los usuarios. Me hubiera gustado que me llames hace 15 días atrás, cuando abríamos molinete, nos parábamos el subte y le dábamos café a los usuarios para dialogar. Bueno, pero yo te voy a contar algo que te parece perfecto. ¿Sabés lo que hizo la empresa? Y el problema, de nuevo, bueno, por eso, ¿sabés lo que hizo la empresa? ¿Me escuchás? No, yo ya sé que no es personal. Yo lo que te digo es esto. ¿Sabés lo que hizo la empresa cuando abrimos molinetes? ¿Te comentaron? No. La empresa mandó 80 telegramas de 20 días de suspensión a los trabajadores la semana pasada. Y así todo, nosotros no tomamos una decisión. 80 por abrir molinete. Te voy a mandar a través de tu notero el telegrama donde dice tiene 20 días de suspensión por abrir molinetes. Es decir, cuando nosotros tomamos medidas que son para no afectar al usuario, la empresa nos suspende. Cuando tomamos medidas para no afectar al usuario, la empresa nos castiga. Eso lo pueden discutir. 25 lo que no pueden hacer es cometer un delito. Lo que no pueden hacer es cometer un delito para interrumpir el paso del subte. Y además yo vi que muchos trabajadores querían seguir trabajando. Muchos trabajadores querían seguir trabajando. ¿Dónde lo viste, Majul? Yo lo vi. ¿Dónde lo viste? Vi en los videos. Mándamelo. Sí. Yo ahora le doy, bueno, yo hagamos una cosa. Igual yo igual Piñanelli, mira, yo te trato con respeto. Yo no te voy a mandar nada. Si los querés ver, miralo. Todo el respeto. No, me encantaría que me lo muestres, porque gustaría, sos el primer periodista que me acaba de decir que había gente que quería trabajar. Y a mí me tienes sin cuidado. Y vos no personalices, yo no personalice, yo lo voy a personalizar. Mira, si lo tenés, mandámelo, porque no lo dio no nadie somos eso. todos iguales. Y a mí no me pasan por encima, claro, ni con el piripipí, ni con las excusas. Yo te pregunto, vos me respondes y te agradezco mucho por esto. Gracias, Piñanelli. Y una pregunta, ¿cuándo van a levantar el paro que la gente está esperando para laburar? ¿Cuándo lo van a levantar? Mirá, a esta hora cierra el subte. Se ve que no viajás mucho en subte. No, sí, pará. No me corras, porque yo me laburo. No me corras, porque yo me laburo. ¿Vos para qué político trabajás? ¿Vos para qué político? Yo viajo como puedo y estoy todo el tiempo con la gente. No me corras. No seas irrespetuoso. No, vota con la gente. Te falta. Con el jefe de gobierno. ¿Sabés lo que te falta? Te falta fuerza política. Y respeto. Vos faltás el respeto. A mí, a mí no me paga nadie, pero yo no me dejo patotear por gente berreta como vos. Gracias, Piñanelli, muchísimas gracias. Gracias, Lencina, gracias, Piñanelli. Sí, perdón. Que no se la agarren ahora con mi colega, ¿eh? El que me la banco soy yo, ¿eh? Pianelli se llama, ¿no? Sí. Pianelli.
Gracias al camarógrafo, que es un gran editorialista nuestro acá en el piso. A mí no me corren, ni por izquierda ni por derecha. Yo digo lo que pienso. Les molesta un poco, entonces te empiezan a acusar. Demuestren con laburo que tienen razón. Y además, no embromen a la gente que está laburando. No embromen a la gente que está laburando. ¿Qué información tenés? Mira, a ver, yo te quiero... Me hubiese gustado preguntarle al metro delegado. Te iba a dar, pero ya se ponía... No, se ponía... Te iba a acusar a vos también. ¿Sabes cuál es, Luis, ¿sabes cuál es la clave? Sí. Saber qué cantidad de trabajadores del subte se consideran o quieren ser parte de un gremio que hasta el momento no tiene personería. Porque, insisto con esto, yo hoy chequeé bien la información. Metrovías tiene 5.000 empleados. De los 5.000 empleados, 1.100 están dentro de lo que es ABSEPSBA, que es el gremio de supervisores y personal jerárquico. Con lo cual tenés 3.900 empleados que no está claro... Pero ellos están diciendo que son de las paritarias de prepo. Está bien, pero no pueden discutir convenio colectivo de trabajo si no tienen personería. Eso es así. No lo decís vos ni lo digo yo. Lo dice la ley. Es así. Si no tienen personería, no pueden discutir convenio colectivo. Eso es así. Disculpa, ¿me dicen si tienen algún problema en la encina, por favor? Me avisan, ¿no? Sí, por favor. ¿Horacio? ¿Horacio? Sí. Ningún problema, ¿no? Ningún problema, vos. No, ningún problema. Todo bien. No, hasta el momento todo con respeto. Todo bien, cualquier cosa me avisas. Gracias. ¿Alguna información más por ahí, no? No, se juntaron a charlar ahora en un costado, pero todavía no hay ninguna información. Ahí algo está pasando, están aplaudiendo. Seguramente están informando que en minutos nada más van a ser liberados todos los delegados que están aquí declarando. Bueno, ojalá que sean liberados si es que se lo merecen. Yo no les tengo miedo. Vengan de a uno, No hay ningún problema. Vengan de a uno, no hay ningún problema. ¿Qué me decías, Hugo? Te decía que están declarando frente a la fiscal Daniela Dupuy. En este momento son 7 metrodelegados. Segovia, todos van a quedar en libertad. Eso está confirmado por los delitos ya mencionados. Y que levanten el paro. Si piensan en la gente, si son progres, si son populares, si no hay ningún trasfondo político, que levanten el paro. Sigue hablando. Quería contarte de Strix, la innovación tecnológica que integra toda la seguridad en un solo lugar, para que cuides tu familia, tu casa y tu auto con la data y la tecnología del LoJack. Strix llegó a tu vida para que cuides todo lo tuyo. Estás acá, estás allá. Descubrí Strix. Cuando tenés hambre, tu estómago le manda una señal a tu cabeza y en una milésima de segundo tu cerebro empieza a clasificar miles de opciones de platos de todo el mundo para finalmente quedarse con comida. China. Tiene que estar en de comida china. Yo lo vi. Pedí comida a la velocidad de tu hambre. Descarga la app de Pedido Ya. Elegí. Pedí y ya. Pedido Ya. Te llena el corazón. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Ayúdanos a encontrar a Axel Rodrigo Acuña Oliver. Falta de su hogar en Villa Ángela, provincia de Chaco, desde el 25 de mayo de 2013. En ese momento tenía casi 2 años de edad. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. www.jus.gov.ar/JusChicos. Un sì è più di un sì. Sì, è una sorpresa. Un tocco. Sì, è un cambiamento. Sì, è la passione. Sì, passione. Il nuovo profumo. Giorgio Armani. Canciller te presenta sus nuevos varietales. Porque la vida es todos los días. Canciller. Desde Mar del Plata me comunico con los pueblos de la provincia a través de mi programa de radio. La garganta duele cuando hay inflamación o infección. Gargaletas,
Caramelos para la Garganta brinda rápido y eficaz alivio para el dolor de garganta. Gargaletas es antiséptico y analgésico, específico para boca y garganta y viene en caramelos. Gargaletas, caramelos para el dolor de garganta. Pregúntele a su farmacéutico. Para el dolor de garganta, Gargaletas, un medicamento de Montserrat y Eclair. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Beñer Supercapa poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Beñer, la Supercapa poliuretánica. ¿Por qué hicimos Ayudín Ultra Quitamanchas en polvo? Porque tu hijo por fin cambió los videojuegos por la realidad. Y entonces pasa esto, y esto, y esto. Para cada mancha por venir, Ayudín Ultra Quitamanchas en polvo. Nada mejor para remover hasta las manchas más difíciles. Ayudín Ultra Quitamanchas en polvo. Las manchas difíciles se van, las historias se quedan. Nescafé clásico. Del fruto rojo a tu taza roja. Porque un café de calidad comienza con un buen grano. Café 100% puro. Próbalo. Para esa compra de último momento. Horarios en Google. De lunes a jueves a las 23, Luis Novarecio entrevista. Los protagonistas de las noticias mano a mano. LNE. De lunes a jueves a las 23, Luis Novarecio está en A24. Ah, desayunando. Granola para mí, sobrecito para Osvaldo. Sobrecitos, carne, 100% completos y balanceados. Pará, Osvaldo, despacio. ¡Ey! Quería contarte de Strix, la innovación tecnológica que integra toda la seguridad en un solo lugar. Para que cuides tu familia, tu casa y tu auto con la data y la tecnología del LoJack. Strix llegó a tu vida para que cuides todo lo tuyo. Estás acá, estás allá. Descubrí Strix. Arranco todos los días 4:30 de la mañana. Por llegar primero, desayuno gratis. Oficinista, paga 35 pesos. Al que madruga el rey lo ayuda. Llega primero a cualquier local y disfruta gratis de 2 facturas y un café. Los demás pagan 35 pesitos. Burger King, como vos querés. Estamos acá en Luján de Cuyo, en Mendoza. Esto es energía renovable para toda la provincia. Generación de energía renovable a partir de silo de maíz en Río Cuarto, provincia de Córdoba. 29 molinos en Bahía Blanca. Mirá, allá hay más. Estoy rodeado de molinos. Montando paneles en el Parque Solar en Noroasta, La Rioja. En esta caldera estamos generando energía eléctrica, energía verde, energía renovable para tu hogar. De Tucumán al país. Nací y vivo en Balcarce y me comunico con la gente a través de la radio. La garganta duele cuando hay inflamación o infección. Gargaletas, caramelos para la garganta, brinda rápido y eficaz alivio para el dolor de garganta. Gargaletas es antiséptico y analgésico, específico para boca y garganta y viene en caramelos. Gargaletas, caramelos para el dolor de garganta. Pregúntele a su farmacéutico. Para el dolor de garganta, Gargaletas, un medicamento de Montserrat y Eclair. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Ayúdanos a encontrar a Valentina y Tati González Benítez. Falta de su hogar en la provincia de Corrientes desde el 19 de noviembre de 2016. En ese momento tenía 15 años de edad. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas los 365 días del año. www.jus.gov.ar/JusChicos. Presidencia de la Nación.
Seguimos con Rodolfo Santangelo antes de despedirnos. Rodolfo, gracias por venir. Perdón por un día muy accidentado por el tema de los metrodelegados. ¿Hizo bien en nombrar un ministro coordinador el presidente en esta etapa? Sí, yo creo que sí. Hay que centralizar todas las áreas de gobierno alrededor de lo que viene, que es el programa acordado con el Fondo Monetario. Así que el programa económico es el que se acuerde probablemente en 30 días a cambio del desembolso. Argentina necesita plata y se va a comprometer a un programa, a unas metas. Y me parece que el ministro coordinador es el que va a registrar todo eso, a ordenar todo eso, y hay que adecuarse a eso. Gracias por venir, ¿eh? El material que tenían de anticipo, se lo quedan para mañana, si no sale en los diarios o en otro programa. Chacabuco, donde todo comenzó, excelente relación precio-calidad. Chacabuco, otro vino de bodegas Los Haroldos. Chacabuco, donde todo empezó, de Bodegas Los Haroldos. ¿Qué te quedó, Hugo Machiavelli? Mirá, Luis, por un lado, Osvaldo de Sousa, el testaferro perfecto. Datos sobre las empresas. El hermano de Fabián de Sousa, no confundir, ¿eh? ¿Y los miles de millones del plan Enamorar? ¿Sabes dónde terminaron? ¿Enamorar? El plan Enamorar, el de la UTN, por el cual va a indagatoria su titular. Todos los detalles mañana. Lucía. Vamos a contarte la situación de Florencia y Máximo Kirchner. Deudas millonarias con la AFIP y se complica su situación judicial. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Quédense con Luis Novarecio, que seguramente tiene una entrevista espectacular. Hasta mañana.